Dios elige al hombre, no el hombre elige a Dios. Cuando la persona piensa que eligió a Dios, amén, es cuando no sabe el principio. Porque Dios fue el que salió al encuentro de los hombres. Lo que leía el hermano es como nuestro Dios se manifiesta por principios. Este varón anhelaba en su corazón tener la bendición. Este varón buscaba, anhelaba tener esa bendición tan grande. No le había tocado a él, pero su corazón era una pasión hasta que lo encontró. ¿Y sabe que cuando lo encontró y Dios le salió al encuentro, él hizo un pacto con Dios? Cuando uno hace un pacto con Dios, era un pacto de cambio, un pacto de transformación. Por eso hay muchas personas esperando que Dios haga, pero no hacen nada. Y se van a quedar toda su vida sin hacer nada, porque así piensan. Por eso es muy importante saber lo que hay que hacer en la casa de Dios. Saber por qué Dios te habla por la palabra. Saber por qué Dios te quiere usar y Dios te quiere dar la restauración. Dios le ofreció la restauración a esta persona. Pero la restauración va bajo los principios de Dios. No va bajo tus principios. No va bajo lo que tú piensas. Por eso tienes que romper esos pensamientos para recibir la promesa de Dios. Y sabe que Dios quiere juzgar a las naciones y la va a juzgar, dice la palabra de Dios. Pero a su pueblo va a bendecirlo. Amén. Mire qué tremenda diferencia. Va a juzgar a las naciones, pero a su pueblo lo va a bendecir. Amén. Y su pueblo es el que toma la palabra. Nadie cambia de la noche a la mañana si no se pone en las manos de Dios. Este varón vio que caminaba y huía de la persecución de una muerte. Pero al dormir se encontró con una piedra. Y esa piedra era Jesucristo. Y con Jesucristo Él habló. Por eso es una diferencia. ¿Y usted piensa que esa persona fue igual? No. Desde ese encuentro, esa persona fue diferente. Pero desde el encuentro que tú tengas con Dios, vas a empezar a ser diferente. Pero todos vamos y todos llegamos a la casa de Dios, amén, sin el pacto de Él. Hasta que Él nos dice y se presenta y nos dice, aquí estoy. Amén. Aunque tus ojos no lo vean hoy, pero Él está. ¿Y sabe qué pide Él de nosotros? Nuestro cuerpo. Que al final de caso no es nuestro, es de Él. Pero la voluntad la tenemos nosotros, dárselo. Cada uno toma la decisión, pero Dios siempre restaura desde un principio. Si no hay compromiso, no va a haber restauración. Si no hay compromiso al cambio, no va a haber cambio. Amén. Por eso es muy importante. Amén. Dios fue que le enseñó cómo este varón tenía que ver las cosas que él no veía. Y él dijo, vi una escalera que subía al cielo y bajaba. Y ángeles traían cosas a la tierra, mandadas por Dios. Por eso todas las cosas que van a venir a tu vida, van a venir mandadas por Dios. Pero por un principio, Dios creó la tierra. Y Dios puso al hombre en la tierra y Dios le dio un principio. Por eso toda manifestación del Espíritu Santo va a estar en una persona que tenga un principio, valores. Por eso a veces hay personas que están haciendo las cosas mal, pero parece que se hablan solas y saben que tienen que hacer las cosas bien. Y es porque el Señor te quiere sacar de ese problema que tienes. Pero hasta que tú no decidas hacerlo a la forma de Él, no vas a ganar a tu desobediencia. Por eso es un principio muy grande que el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Amén.
Por eso sus discípulos se pararon en un momento y hablaron del Señor Jesús y no tenían miedo a hablar de Él, ni vergüenza, ni temor, porque ellos sabían la verdad. Porque ese principio y esa piedra le había transformado su vida. Porque ellos se habían negado a hacer su voluntad y habían soltado todo para hacer la voluntad de Él. Por eso cuando no haya nada de ti adentro de tu corazón y haya principios de Dios, las bendiciones van a llegar, van a llegar, van a llegar, van a llegar, van a llegar y no van a parar de llegar. Y el Señor continuamente con manifestaciones del Espíritu te va a usar. Porque eso es lo que quiere Él. Eso es lo que quiere Él. Amén. Dios dice, ya planeó una restauración. Dios planeó una restauración para este hombre y lo hizo. ¿Sabe qué le dijo en esa restauración? Si tú eres fiel, yo te defenderé. Si tú eres fiel, amén, yo estaré todos los días de mi vida contigo. Amén. Si tú te mueves en los principios con el temor, porque cuando se apareció el Señor tuvo temor. Amén. Y sabe que el temor se va cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos y cuando nos parece. Se deja de orar, se pierde el temor de Dios. Se deja de ayunar, se pierde el temor de Dios. Son dos principios para que el ser humano cambie. Por eso hay personas pensando que no deben orar, que no hay nada de que arrepentirse. No, hay que arrepentirse, hermano. Si no hay arrepentimiento, no se verá la gloria de Dios. Imagínate, llama a las naciones al arrepentimiento. Y envió un varón a hablarle a una nación. Arrepiéntanse de sus pecados, le dijo. De sus maldades, de sus malas decisiones. Porque han ofendido al Señor, su Dios. Y todos creen que Dios es malo. No, nosotros les ofendemos. Por no dejarlo entrar en nosotros. Si usted como joven, si usted como niño, si usted como adolescente, si usted como varón de casa, si usted como mujer de casa no deja entrar a Dios en su corazón, nunca va a haber cambio. Todo empieza por un principio. Y mire quién es su Dios. Hechos. Tres, versículo 15 en adelante. Todo en la vida tiene un principio. Génesis dice que nos creó Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, Hechos 3:15 dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales vosotros sois testigos. Nosotros somos testigos de un Dios vivo. Amén. Y sabe que este varón que estaba hablando, Pedro, había dicho en un momento, ¿cuántas veces había negado a Dios? ¿Cuántas veces se había equivocado? ¿Y cuántas veces se tuvo que volver a arrepentir? ¿Y cuántas veces le tuvo que pedir perdón a Dios? Tuvo que aprender a orar, no oraba. Tuvo que aprender a ayunar, porque no ayunaba. Tuvo que empezar a entrar en los principios que su Señor Jesús le había enseñado. Por eso si usted quiere cambiar con su fuerza, no lo va a poder hacer. Usted tiene que orar y ayunar. Son dos armas poderosas en la cual usted va a romper todos los argumentos, pensamientos, malos pensamientos, mal actuar, mal hablar. Lo va a romper ayunando y orando. Pero si usted no ayuna y no ora, no va a cambiar nada. Porque esas son las fuentes del poder de Dios. Por eso la iglesia de 2023 perdió el poder. ¿Por qué? Porque no ora ni ayuna. Fracasa en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no cambia. Y el Señor le va a pedir cambio. ¿Por qué? Porque Él en su principio nunca lo cambió. Miró el principio que una persona anhelaba y dijo, ese es un principio.
Porque del corazón nace buscar mi presencia. Amén. No busque al Señor por sus necesidades, búsquelo porque lo quiere encontrar. Busque porque quiere cambiar, busque porque quiere derribar pensamientos, derribar malas costumbres, derribar tradiciones, derribar maldiciones sobre su vida, de romper, amén, lo que el diablo le está quitando. Pero el cambio empieza por su casa, por su corazón, por sus pensamientos, por principios. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios lo resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, dice. Versículo 16 dice, por la fe en su nombre, quien vosotros habéis y conocéis. ¿Quién cambia las cosas? El Señor. Pero ¿sabe estos varones dónde encontraron el cambio? En la oración y en el ayuno. Son dos cosas que toda persona que quiere conocer las promesas de Dios y obtenerlas y que nadie se las quite, va a tener que orar y ayunar. Va a tener que ser una persona de fuego. Va a tener que ser una persona de fuego en este 2023. Porque el Señor demanda que la iglesia le busque. Porque el Señor demanda que la iglesia crea en su palabra. Amén. Que todos los pensamientos que el mundo te puede ofrecer no se comparan a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son leyes espirituales. Lo primero que el Señor les dijo a sus discípulos, oren para no entrar en tentación. Cuando se deja de orar, se entra en tentación. Cuando se deja de orar, nos alejamos del camino de la promesa. Y las promesas no llegan. Llegamos a la iglesia, pero no oramos. Llegamos a la iglesia, pero no ayunamos. O sea que, ¿qué respuesta podemos tener de parte de Dios? Si todas nuestras respuestas son con ayuno y oración. Es un compromiso, hermano. Si usted se siente vacío, si usted no se siente encendido, es porque el Espíritu no está operando en usted. Y todo empieza con un principio. Por eso no podemos un día hacer un principio y al otro día no hacerlo. Usted no puede orar un día y dejar 20 días sin orar. Usted tiene que todos los días orar. Pero orar la palabra de Dios. Usted le tiene que decir, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Aquí está mi cuerpo. Aquí están las cosas, Señor, de mi cuerpo y tú los conoces la más íntimo de mi corazón. ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo eche de mi vida? Los malos hábitos, los malos pensamientos, lo que miro, lo que observo. ¿Quieres que los quite de mi vida? Yo estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Porque el mismo Señor Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si primero no lo deja todo por mí. Hay cosas que hay que dejar, hermano. Porque el Señor quiere que participe de esa bendición que se la dio a ese varón. Porque nunca falló con ese varón. Si usted lee el Viejo Testamento, le cumplió las promesas a ese varón. Pero ese varón, ¿qué hizo? Guardó las promesas todos los días de su vida y las puso en práctica en su vida. Todos los días de su vida se acordaba del lugar donde se había encontrado con Dios. Se acordaba del lugar donde el poder de Dios lo había tocado. Todos los días traía a la memoria lo que Él le había dicho por la palabra. Y todos los días la adversidad se le presentaba adelante, pero todos los días Él permanecía orando y buscando la presencia de aquel que le había hablado. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. ¿Sabe cuántas cosas se hacen por ignorancia? Por no conocer los principios bíblicos. Amén. ¿Usted con su fuerza quiere ser feliz? Usted no va a ser feliz con sus fuerzas. Usted rinde su corazón a Dios
y usted se arrepiente y toma la bendición que Dios le dio y toma la palabra de Dios como la tiene que tomar, creerla, usted es feliz. Usted es feliz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios transforma. Si yo la desecho, nunca me va a transformar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice más abajo, dice, pero Dios ha cumplido. Dios ha cumplido. Dios nunca deja de cumplir. Dios nunca deja de cumplir, hermano. Amén. Por eso cuando usted vaya al Señor, dígale, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Pero quiero ser un instrumento en oración, en ayuno para transformación de mi vida personal. Y la palabra se le va a hacer más viva en su vida. Amén. A usted no se le va a hacer difícil si ayuna y ora poner en práctica la palabra. Pero si no ayuna y no ora, nunca va a llegar la paz del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, pero Dios ha cumplido así lo que ha hablado, anunciado por su boca, por todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean nuestros pecados. ¿Sabe que el pecado es la única forma donde podemos nosotros sufrir? El pecado es la única forma donde nos separa de Dios. El pecado es la única forma donde nuestras oraciones no son contestadas. Por eso hay muchas bendiciones para recibir. El Señor le ofreció del lugar donde Él pisara iba a ser bendecido. El Señor le ofreció restaurar sus hijos, su familia. El Señor le ofreció darle toda la bendición a los que creían en la promesa de Él. Por eso hoy volvamos a las promesas de Él. Porque sus promesas se van a cumplir. Si usted busca y ayuna y ora, sus pensamientos van a cambiar. Si usted crea rompimientos en su vida, la bendición va a llegar. El cambio va a llegar. Pero no lo haga por un tiempo y déjelo. Hay muchos que se acostumbraron a orar mucho tiempo y después dejar de orar. Y volvieron al mismo lugar donde estaban, nunca cambiaron. No haga eso. Cuando usted ore, empuje y crea en las promesas de Dios, hasta que no se realice el cambio, no deje de orar. Y cuando se realice el cambio, hay muchas cosas que yo no conozco que todavía tú lo vas a hacer conmigo. Pero nunca deje de orar, hermano. Amén. ¿Sabe cómo yo puedo ayudar a que el Señor cumpla las promesas en mí? Dándole mi vida. Dándole mi tiempo. Creyendo en sus promesas. Dejando que el Espíritu Santo me guíe. Dejando que el Espíritu Santo me lleve continuamente a arrepentimientos. Que el Espíritu continuamente me traiga nuevos pensamientos. Que renueve mis pensamientos. Pero ese trabajo lo tengo que hacer yo. El trabajo de sentarme todos los días a la madrugada y leer la Escritura, ese trabajo lo tengo que hacer yo. Amén. Por eso ese trabajo lo tiene que hacer usted. Si usted quiere ver tiempos mejores, va a tener que tomar la palabra de Dios tal como lo dice. Para el mundo va a ser locura. ¿Por qué? Porque el mundo no respeta. Por el mundo pasó por encima de las leyes de Dios. Hace lo que quiere cuando quiere. Pero los que volvimos por temor a Dios, hacemos lo que Dios nos manda hacer todos los días. Por eso ya no vivimos como nosotros queremos. Por eso Pedro ya no vivía como quería. Pedro vivía bajo la manifestación del Espíritu. Y sabía que no tenía que perder ninguna de las batallas. ¿Por qué? Porque el Señor le había pedido su corazón. ¿Y sabe cuándo se lo había pedido? Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y si me amas, vas a cumplir mi voluntad. Y si me amas, vas a hacer lo que te he mandado a hacer. Y si me amas, vas a traer cambios. Y si me amas, vas a hacer cosas sobrenaturales que otro no hace. Por eso cuando nosotros amamos a Dios, las cosas van a ocurrir. ¿Sabe por qué?
Porque el amor de Dios se derrama en nuestro corazón y borra nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice, versículo 19, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Amén? Veo que todas las personas dicen, me tengo que ir a un lugar para despejarme. En vez de decir, me tengo que encerrar a orar para ver si esta decisión que estoy tomando la avala el Señor Jesús. Por eso hay una verdad ahí. Porque ¿quién sabe la verdad? Es Dios. ¿Quién habla verdad? Dios. ¿Quién es el que restaura al hombre? Dios. Pero le da principios. Amén. A los discípulos dijo, orad sin cesar, le dijo. Y al ser humano le vienen los problemas, no ora. El ser humano está bien, no ora. Hasta que vienen los problemas. Usted sea una persona que se levante día tras día y decida de su corazón orar. Todos los días de su vida. Y traiga la palabra de Dios hasta que se escriba en su corazón. Porque la palabra es la que tiene que hablar usted. Porque la palabra es la que tiene que activar en sus actitudes y en sus pensamientos. Porque la palabra de Dios, usted tiene que caminar por la palabra de Dios. No por lo que el mundo dice. Y no por lo que el mundo le recomienda. El mundo le va a recomendar un abogado. Usted tiene el mejor abogado del cielo. El que a la hora que usted se levante, a las 3 de la mañana, va a estar parado ahí escuchándolo. Tiene al mejor abogado. ¿Con quién tiene que charlar? Pero si esa charla no es larga, si esa charla no es con un corazón sincero, nunca lo va a escuchar. Su corazón tiene que ser sincero. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y Él enviará a Jesucristo, que os antes fue anunciado, a quienes de cierto es necesario hasta el tiempo, ahí, hasta el tiempo de la restauración. ¿Sabe que la palabra restauración es volver al origen a una persona que se perdió? La restauración es traer a una persona que está equivocada a la verdad. Si la persona no quiere entrar a la verdad, se va a perder. Porque nunca va a querer que la verdad lo va a restaurar. Eso es lo que hace el Señor, por eso nos llama. Y nos ofrece la salvación y nos dice, aquí está Jesucristo, el autor de la vida. Ah, pero yo tengo problema. Está el autor de la vida. El que los problemas todos los días, cuando Él caminó en la tierra, no le pudieron ahogar, ni le pudieron ahogar su fe. Ni el enemigo le pudo quitar, ni el diablo le pudo quitar la promesa que Él tenía. Por eso dice la Biblia, seguid su pisada. Porque si no seguís su pisada, tu vida va a fracasar. Él tomó, amén, forma de siervo para obedecer. Esa forma tenemos que tomar. Para escuchar al Espíritu tengo que obedecer. Si el Espíritu me está reprendiendo y me está diciendo que cambie, yo no puedo seguir lo mismo. Tengo que traer un cambio a mi vida. Tengo que traer una transformación a mi vida. Tengo que pensar diferente. Como la palabra de Dios dice. Por eso la palabra de restauración quiere decir traer las cosas que están perdidas a la verdad. Porque la verdad te restaura. La verdad es la única forma de restauración. Si Él dice que es el autor de la vida, ¿no te podrá sanar? Si Él dice que es el autor de la sanidad, ¿no te podrá sanar? Si Él dice que es el autor de devolverte las cosas, ¿no te la podrá devolver? Si Él dice, amén, que ha vencido al diablo, ¿no lo podrá vencer por ti? Pero eso conlleva una responsabilidad. Orar y buscarlo. Porque ninguna persona natural puede vencer al enemigo. Yo que Satanás le dijo a personas,
A Pablo conozco, a Jesús conozco, ¿y tú quién eres? Tú tienes que conocer quién te ha llamado. Tú tienes que conocer quién te da la restauración. Pero la restauración conlleva un compromiso. Y si tú no eres una persona que te comprometes, ¿cómo va a venir a tu vida la restauración? Estos discípulos tuvieron que comprometerse con Jesús. Dejar sus caminos por seguir los caminos de Él. Dejar de hacer lo que hacían antes por seguirlo a Él. Amén. Y sus familias no fueron abandonadas nunca. Su descendencia nunca fue abandonada. Por eso creer en Dios es creer que Dios puede restaurar. Es creer que Él es el autor de la vida. Es creer que puede levantar muertos. Es creer que puede levantar paralíticos. Es creer que Él puede cambiar la mente. Es creer que Él puede arrebatar las cosas. Cuando tú oras, ayunas, el Señor te devuelve todo lo que el diablo te ha quitado. Pero tú tienes que realizar cambios. Y sabe que de la antigüedad el Señor ordenó que se arrepientan. Mandó a Daniel: ora por una nación que no me está escuchando. Ora por una nación, por familias que no me escuchan. Presenta ayuno y oración. Y clama para que ellos escuchen. Y venga una restauración. Él empezó a ayunar y a orar. Porque sabía que Dios podía restaurar las cosas. Y empezó a cambiar su oración. Y empezó a confiar en Dios. Hasta que Dios le respondió. 21 días tuvo que estar orando. 21 días tuvo que estar arrodillado. 21 días buscando la presencia de Dios. Ahora quieren todo fácil. No es todo fácil, hermano. Es buscar, es anhelar, es producir cambios, es producir transformación. Por eso el Señor anda buscando personas que produzcan lo que Él tiene, las manifestaciones del Espíritu. Por eso llama a la iglesia al arrepentimiento, porque es de la única forma que el poder de Dios se manifieste. Llama a los jóvenes al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no habrá futuro. Yo les digo, iglesia, sin arrepentimiento no hay futuro. ¿Usted quiere ser feliz mañana? Tiene que arrepentirse delante de Dios. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quiere que sus hijos sean felices? Usted tiene que buscar la verdad. ¿A usted se le quitó algo? Usted tiene que buscar a Dios. En ayuno y oración. En ayuno y oración. ¿Se le quitó la paz? Llegó el pleito, la pelea, la división. ¿Y quién está ahí? El enemigo. Amén. O se va a quedar con los brazos cruzados y se va a seguir peleando. No. Usted tiene que poner un parate al enemigo. Usted se tiene que parar, atarlo y ordenarle que se vaya de su casa. Porque el Señor a usted lo puso por autoridad. Y si lo puso por autoridad, usted se tiene que parar. Y mire lo que dice la palabra de Dios tan hermosa. Dice: ¿y quién de cierto es necesario que el cielo Él lo anunció por sus santos profetas? El único que puede cambiar una nación es Dios. El único que puede cambiar una atmósfera en una casa es Dios. El único que puede cambiar a una mujer y a un varón es Dios. Pero la mujer y el varón tienen que comprometerse, buscarle. Buscarle. ¿Y sabe qué tremendo cuando un varón cree en la palabra de Dios, cuando una mujer cree en la palabra de Dios y la busca y realiza cambios, los milagros empiezan a ocurrir. Dios empieza a contestar. Por eso que dice que desde el cielo vendrá nuestro refrigerio. Desde el cielo vendrá nuestra bendición.
Desde el cielo nos escuchará y nos responderá. Y mire lo que dice el versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y oiréis todas las cosas que los hablen. Si los profetas nos hablan que el Señor ha cumplido, ¿cómo no va a cumplir con nosotros? Si en el Nuevo Testamento Pedro habla que Dios cumplió con él, ¿cómo no va a cumplir contigo? Y mire lo que dice la palabra más abajo, dice, y todas las almas y todos los profetas, desde el profeta Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado este día que el Señor restaura cada vez que un ser humano ora, cada vez que un ser humano ayuna, el Señor le escucha. ¿Sabe por qué? Porque es un ejercicio espiritual. Por eso las personas que no oran tienen miedo. Entran enseguida en un miedo, en una debilidad en su espíritu. ¿Por qué? Porque no saben lo que puede producir el ayuno y la oración. Cuando usted está entrando en ayuno y oración, usted está viendo la mano de Dios mover. Usted está viendo que lo imposible empieza a ocurrir. Usted está viendo al poder de Dios trabajar adelante de usted. Usted está arrebatando el reino, lo está trayendo a la tierra. Usted está santificando su vida para que el poder de Dios caiga sobre usted, para que lo empodere en el poder de su gloria y lo haga caminar encima de los problemas, sabiendo que Dios tiene la respuesta. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 25 dice, y vosotros sois del pacto de Dios, hizo con nosotros, Padre descendiendo a Abraham y a su simiente bendita, si el que me bendijo mi familia, el que desde antes que yo naciera ya sabía que me iba a bendecir. Y solo a mí me tocó buscar su pacto, buscar su presencia, declarar su nombre, buscar todos los días su poder y ver su gloria. O sea que usted haga lo mismo. Usted pisa una tierra bendecida. Usted pisa una tierra bendecida por Él. Usted pisa un lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Es donde usted puede encontrar su restauración. Es donde usted puede encontrar su cambio, pero usted tiene que decidir en su corazón tener esos dos principios. Y cuando usted vea que algo le contestó el Señor, busque por más. No se quede ahí mirando lo que le contestó y pare de ayunar y pare de orar. Porque ese día que usted pare, usted se estancó. Y usted va a volver a ser un religioso y no una persona que manifieste el poder de Dios. Nunca se le enseñó aquí dejar de orar. Ore, busque, rompa pensamientos. Rompa esos pensamientos que usted tiene y añada la escritura en su corazón. Porque lo único que lo puede salvar es la escritura de Dios. Ponerla en práctica. Otro no la pone en práctica, no lo mire al otro, hágalo usted. Porque sabe que todo está mirando si lo hace el otro. No, hágalo usted. Cuando usted lo haga, las cosas van a cambiar. Para usted. El otro va a seguir como es. Porque quiere así. Pero usted no quiere así. Yo quiero la manifestación de mi Padre. Yo quiero ver esa promesa que Él me dijo aquí. Y mire la promesa que está escrita, dice, y vosotros, versículo 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas. Vosotros sois hijos de los profetas. Amén. Vosotros sois hijos de los profetas. Vosotros sois hijos de los profetas, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice, del pacto de Dios que hizo con vuestro padre diciendo a Abraham, en tu simiente será. Yo dentro en esa bendición. Usted entra en esa bendición.
usted va a empezar a orar y ayunar. Amén. ¿Quiero que se lo repita de nuevo? Usted va a empezar a orar y ayunar. Y se va a ir esa vieja mañosa, se va a ir ese viejo mañoso, se va a ir esos pensamientos, porque cuando usted empieza a orar, las cosas empiezan a cambiar. Cuando usted no deja orar, usted deja de orar, usted sigue siendo mañoso. ¿Me entiende? Porque cuando uno busca la presencia de Dios, busca agradar a Dios. Y el Señor te va a decir, quítese toda gritería, quítese todo enojo, quítese todo mal hablar, quítese toda maldicencia, quítese todo de tu vida. Quítese toda envidia, pleito, contienda. Amén. Y va a ver que cuando usted empieza a quitarle todo eso, la paz va a regresar a su casa, la paz va a regresar a su corazón. Ustedes le van a decir de todo, usted no se va a enojar. Usted va a amar la vida. Amén. No va a querer irse de esta tierra. Usted va a amar el pacto que el Señor dijo, yo tengo vida, yo soy el autor de la vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice versículo 26, dice, y vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿lo envió para qué? Dijo que usted tendría que seguir caminando sin maldad, siendo maldad y siguiendo a hacer maldad, no. Que cada uno se convierta de su maldad. Si usted sabe que es celoso, envidioso, habla mal de las personas, arrepiéntase. Si usted sabe que habla mentira, sáquese la mentira de encima. Si usted sabe que es inconstante en el camino, usted sabe que el hombre de doble ánimo fracasa siempre. Renuncie a ese hombre y transfórmese en un hombre valiente. Dígale al Espíritu Santo hoy, transfórmame, Señor, en una persona valiente. Transfórmame, Señor, en una persona con propósito. Pero yo me comprometo, Señor. ¿Y sabe que Dios no actuó hasta que el varón se paró y bendijo la piedra e hizo pacto con Dios? Dijo, Señor, tú lo vas a hacer y yo también lo voy a hacer. Por eso cuando usted se pare, usted va a venir en 3 meses, 4 meses va a ser otra persona. ¿Cuánto le quiere poner? ¿Cuánto cuesta cambiar usted? Dígame. ¿Va a tardar 10 años más para cambiar? ¿Me va a ver más viejo, más y no va a cambiar nunca? ¿Cuánto más quiere esperar? Si no tiene la vida comprada. ¿Cuánto más quiere esperar? Porque viene el Rey, viene el Señor de señores a buscar a su pueblo. Pero si usted no se apercibe, si usted no se arrepiente, si usted no busca cambio, usted no se va a ir con Él. Y acá peligra su salvación. Si no aguanta un dolor de muela 2 o 3 noches, imagínate aguantar toda tu vida en el infierno. Apercíbase, sálvese, busque su salvación. Ame lo que Dios le ha dado. El cuerpo que usted tiene no es de usted, es de aquel Dios vivo que se lo ha dado. Pero se lo ha dado para las manifestaciones del Espíritu. Se lo ha dado para que usted busque a Dios. Se lo ha dado para que usted ande en sus propósitos. Se lo ha dado para que usted adore. Se lo ha dado para que usted sea lleno del poder de Dios. No se conforme con un vaso de agua. No se conforme con un vaso de agua. Yo ando buscando a las personas que no se conforman con un vaso de agua. Quieren más todos los días de su vida. Amén.